A ver, la verdad que lo que yo tomo en cuenta para mi estudio es, me gusta verlos y sentir que tienen esa pasión por innovar, para ir más allá y pensar fuera de la caja. No, en verdad, una lista de cosas que saben, todo se puede aprender, pero eso es lo que más me interesa, que no se queden solamente con lo que yo les digo que tienen que hacer, sino que aporten. Creo que para mi estudio eso es lo que más me sirve y muchas veces he contratado simplemente con el hecho de verlos entrar, sin necesidad de ver su currículo. Creo que ahora hay mucho mayor cantidad de profesores y carreras en diferentes universidades, pero es por eso que realmente yo comencé a hacer iluminación, porque sentí que arquitectura era muy estructurado y a mí me gusta la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y creo que, yo creo que las reglas están ahí para ayudarte a llegar a un fin, pero no son definitivas. Porque si no, Zaha Hadid nunca hubiera podido hacer lo que hace o lo que hacía. Entonces, si tú no piensas más allá de de los parámetros que te dicen, entonces sí, eso para mí es lo más importante para contratar a alguien. O sea, de hecho van a saber CAD, van a saber qué es SketchUp y todo eso. Y si no lo saben, seguro que lo van a aprender. O sea, yo aprendí iluminación sola, nadie me enseñó. A ver, hoy en día, yo en algún momento pensé estudiar una maestría, te soy sincera, en España, y cuando llegué a postularme y me dijeron, discúlpame, pero tú deberías enseñarla en lugar de asistir. Y es verdad, porque al final de cuentas es un resumen de las diferentes marcas, te enseña domótica, pero ¿qué cosa es lo que realmente creo? Y lo he estado conversando con varios arquitectos. Yo creo que acá debería haber la carrera de arquitectura como carrera madre y deberíamos de comenzar a abrir en las universidades lo que es la especialización de iluminación, la especialización de interiorismo, la especialización de... porque creo que la arquitectura tiene muchas ramas. Me parece increíble, yo que estoy haciendo una serie de proyectos de hoteles, ver tantos extranjeros haciendo interiorismo, cobrando fees increíbles que no le pagan acá ni a un arquitecto, cuando nosotros podríamos hacer eso, pero no tenemos una carrera de especialización en la universidad. Entonces, la arquitectura tiene muchas ramas, tiene paisajismo, para eso es importante. O sea, en mi caso yo no tuve una maestría porque no había, en ese momento había una en Londres que era iluminación natural y artificial, además de ventilación, y no, y cuando ya después ya sabía, ya no tenía sentido hacerla. Ahora tienen ustedes a la mano mucho más carreras. Es más, hay una gratuita en Bismarck donde fui a hacer una conferencia en Estocolmo, que es gratuita y la verdad que enseña muy bien y hay gente que sale muy profesional de ahí, te enseña la parte creativa de lo que es el diseño de iluminación, no como lo estamos, creo yo, aprendiendo un poco acá, ¿no? Que piensan que simplemente es colocar luces y hacer un cálculo en Dialux. Si te das cuenta, yo soy más reconocida en el extranjero eh, que acá. En el extranjero siempre me invitan a dar conferencias, me entrevistan, soy miembro del IALD, no sé, soy miembro del el Certified Lighting Designers, que es un certificado mundial del diseño de iluminación que acá nadie es, y participo en una serie de conferencias en el extranjero donde la gente sí se preocupa más del aporte que hace cada diseñador. Entonces, efectivamente, en la Toulouse yo enseñé iluminación hace muchos años atrás y era uno de los cursos que se dictaba en la carrera de arquitectura de interiores. Y la verdad que enseñé con lo que yo sabía y creo que tengo muy buenos alumnos que salieron de ahí, bastante buenos, pero sí yo creo que la carrera, la especialización de interiorismo debería ser una carrera universitaria. Pero yo creo que ahora los jóvenes tienen mucho más oportunidades de las que teníamos nosotros. Ahora hay demasiadas becas. O sea, ahora en la de Bismarck, por ejemplo, que es para iluminación, tú solamente tienes que escribir un ensayo diciendo por qué te parece importante
la iluminación y por qué quieres estudiarlo. Y de acuerdo, entran muy pocos, pero es gratuita. Entonces, y en Alemania y en todos lados, creo que ustedes tienen mucho mayores posibilidades de tener, y creo que también es muy importante irse al extranjero para hacer estas especializaciones, porque aprendes también del modo de enseñanza de otros países, que es total, que es un poco distinta a cómo enseñamos acá. Exactamente, tienen otra visión. Mira, a nosotros nos invitaron a la Bartlett, que es una de las mejores escuelas de arquitectura en Londres. Jason Brush, que hace diseño de iluminación, tenía un taller que se llamaba Arquitectura Interactiva. Entonces, el jurado era uno de los arquitectos de Archie Graham. Era increíble. Yo quería pedir autógrafos. Estábamos ahí, los alumnos decían, explicaban sus proyectos y eran efímeros. O sea, eran máquinas, eran cañones de humo y explicaban cómo formaban arquitectura con otros elementos que eran inmateriales. Y yo escuchaba cómo los arquitectos le decían, bueno, ¿y tú qué sientes que esto puede lograr? O sea, la forma como interactuaban con los profesores era totalmente distinta. Yo pensaba, si yo hubiera estudiado acá, hubiera sido fantástico, porque te abren la mente a otras cosas, no que una columna se tiene que poner así, o esto tienes que hacerlo así, o que tú tienes que salir como el mini-me de cada uno de tus profesores que te enseña taller, por lo menos así era en mi época. No sé, yo creo que ahora es mucho mejor, pero creo que es bueno tener experiencias de otros países para que justo podamos lograr la transferencia de conocimiento, ¿no? Tú sabes que cuando empezó la pandemia, yo pensé eso, pero increíblemente creo que somos un servicio necesario, porque nosotros hemos seguido trabajando y nos han adjudicado proyectos en pandemia y estamos re full. Lo que sí te puedo decir es que todo el mundo dice que el teletrabajo es magnífico, para diseño no sirve. Puede servir para esas largas reuniones que me hacían tener en diferentes lugares y el tráfico y perdía 2 horas, y tenemos las reuniones virtuales, pero para diseño no sirve. Y eso que nosotros hemos puesto el Teams, luego hemos ido con Miro y etcétera, etcétera, pero no sirve porque uno tiene que tener una conversación. Es más fácil voltear y decir, ¿qué te parece si hago esto? A que ponerte a hacer un meeting en Zoom. Y entonces el trabajo se ha hecho más denso, más largo, pero hay mucho trabajo porque gracias a Dios la construcción se ha reactivado, hay muchos proyectos y tenemos la suerte que los clientes nos buscan a nosotros porque saben el perfil que tenemos, ¿no? Nosotros nos interesa aportar y nosotros diseñamos, porque hay dos vertientes en el diseño de iluminación: los especificadores de iluminación que les dan un proyecto y simplemente hacen un dialog y ponen luminarias, y los que diseñamos y pensamos en todo. Y de esos estudios creo que hay muy pocos acá. Nosotros somos los que más sobresalimos porque esa ha sido siempre nuestra visión, ¿no? Es que eso era, en algún momento, me acuerdo que lo estuve conversando con Rodo Vera y con Patti Llosa, porque sabía que ellos estaban, yo le decía, me parece increíble que salgan tantos arquitectos y, o sea, todos, no, o sea, todos somos arquitectos, pero podemos dedicar nuestra expertise a algo que tenga relacionado a la arquitectura. Es por eso que yo creo que sí uno puede dedicarse al interiorismo, uno puede dedicarse a la iluminación, al paisajismo, a la acústica y a una serie de ramas que, o sea, no puede ser que si queremos hacer un plan maestro urbanístico tengan que traer a alguien de fuera. Y ni te digo la cantidad de interioristas que traen de fuera para todos los hoteles. O sea, todos son chilenos. Y si no son chilenos, son argentinos. Bueno, yo creo que por supuesto que sí. Desde el momento que nosotros, los arquitectos, tenemos que hacer proyectos para la gente, ¿no? A raíz de que yo comencé a hacer estas instalaciones, decidí que las instalaciones tenían que ir al espacio público, porque creo que nosotros abandonamos mucho acá el espacio público y estamos metidos en los centros comerciales, que eso no saca nada bueno. Los museos acá están vacíos, y quería
trasladarlos al espacio público para que comiencen a interactuar. Es lo mismo que tiene que hacer el arquitecto. Pero creo que hoy en día en Perú tenemos arquitectos muy buenos, que sí se preocupan por lo social y su arquitectura lo demuestra, ¿no? Yo creo que ya acabó la época del arquitecto egocéntrico que piensa que su arquitectura es una escultura. Entonces, pero yo creo que tenemos arquitectos muy buenos y muy reconocidos. Bueno, por supuesto, yo sé que hay un montón de programas como Techo Pro, de estos arquitectos que van y los ayudan a construir su propia casa. Y yo recuerdo cuando hicimos las iglesias en el Valle del Colca, la cooperación española hizo que todos los el pueblo del Colca, depende si era Lari, ellos entraran a restaurar la iglesia para que la valoraran. Entonces cuando yo hacía la prueba de luz estaban ellos involucrados. ¿Qué mejor artesano que la misma persona local? Cuando nosotros fuimos a hacer la iluminación de Arequipa, nosotros íbamos de acá de Lima solamente con 2 técnicos y todo el resto de gente la contratábamos localmente para que nos enseñaran realmente cuál es el material que se había usado, porque creo que eso sí es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, en Bolivia nos pidieron que fuéramos con el equipo de instaladores a instalar la fachada. Y yo les dije que no creía que fuera necesario, que iba a llevar solamente una persona para que le explicara cómo hacerlo, porque yo estaba segura, y además que no me parece correcto, quitar trabajo al país, ¿no? Entonces uno tiene que ir, trasladar el conocimiento, explicarle cómo se hace, y así lo estamos haciendo. Entonces, sí creo que parte de nuestra profesión tenemos que pensar no solamente en el dinero, sino también aportar algo más, porque al final el legado que tú vas a dejar no es cuánta plata hiciste, sino es cuánto aportaste a tu sociedad. Y eso es súper importante. Y sí tenemos que ayudar a la gente, al informal, que necesita construir para que construya bien, ¿no? Pero para eso están ustedes, los jóvenes, que están en la universidad y que pueden inventarse cómo hacer y cómo solucionar estos problemas sociales, porque uno de los problemas que creo que tenemos en el Perú es ese, ¿no? Que hay una burbuja y luego se olvidan de la otra gran burbuja. Entonces, de algún lado tiene que empezar y creo que en nuestra profesión tenemos mucho que ayudar porque todo el mundo tiene derecho a una casa, a una vivienda, ¿no? A ver, yo estudié arquitectura en la Ricardo Palma y en ese momento me comencé a preguntar qué más podía haber sobre especialidades en donde pudiera aplicar lo que había aprendido en arquitectura, pero sentía que quería algo más que complementara lo que sabía en arquitectura y que me diera mayor libertad, ¿no? Porque en esos años, en la manera que te enseñaban acá arquitectura, igual sentía que habían todavía algunas limitaciones. Y, por ejemplo, en esa época nosotros no llevábamos curso de iluminación, era iluminación natural, pero no artificial, era un electivo. Y creo, no sé si sigue siendo un electivo, y creo yo que la luz puede transformar un espacio. Entonces, la verdad que yo comencé a investigar sola porque no había una carrera de iluminación y comencé a aprender yo sola, ¿no? Metiéndome a cursos libres de los que habían de las diferentes marcas, me puse a trabajar en una marca italiana y así hice prácticamente mi carrera, ¿no? Y los niños se reúnen. Bueno, lo más difícil, yo mientras que todavía estudiaba arquitectura, estaba en el octavo ciclo, me puse a trabajar, porque me interesó este tema de la luz, me puse a trabajar en una empresa de iluminación, que es Targetti, y ahí venía una persona de Italia y nos explicaba qué cosa era la luz y cómo es que nosotros teníamos que diseñar iluminación, que era Giancarlo Gastoldi. eh, y se me quedaba grabado muchas cosas que él nos enseñaba, ¿no? Porque él siempre pensó que era el arquitecto el que tenía que diseñar la iluminación. En esa época nadie contrataba a un diseñador de iluminación para hacer un proyecto de iluminación. Normalmente se derivaba del proyecto de ingeniería eléctrica. Tanto así que a nosotros nos enseñaron iluminación, hacer los cálculos en el curso de eléctricas.
Y él siempre repetía que tenía que ser un arquitecto y cuando me contrataron a mí en esta empresa de practicante, me comenzó a enseñar mucho porque me decía, realmente es un tema de percepción y por eso creo yo que para mí es más fácil enseñarle a los arquitectos porque ya de por sí entienden lo que es la percepción, el contraste, el volumen, el espacio y me iba enseñando cosas que realmente yo no lo había visto así en eléctricas, ¿no? Que uno normalmente hace un cálculo y que todavía hasta el día de hoy sigues viendo que piensan que tú tienes que tener un nivel de iluminación y que la luz es solamente para ver, ¿no? Pero la luz va más allá que eso, la luz va para crear ambiente y me decía, no importa cuánto te dice tu cálculo que tienes que tener 150 lux en el piso, si yo ilumino una superficie vertical, es suficiente para que yo reconozca ese espacio y pueda ver y pueda caminar por ese espacio. Y así me quedé en esa empresa varios años, casi como 5 años, hasta que me di cuenta que vendiendo luminarias, porque al final nosotros lo que hacíamos era hacer proyectos de iluminación, pero vender las luminarias. Pero no había un proyecto en el cual todas las luminarias de esa marca encajaran perfecto para el efecto que yo quería lograr en el proyecto que llegaba, ¿no? Las clientes venían porque querían iluminar su casa o porque me acuerdo que en ese momento con el arquitecto Orrego, José Orrego, llegó el Bembos y habían cosas que no tenía la marca. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer mi estudio de iluminación independiente. Y todo el mundo, mucha gente me dijo, nunca te van a pagar por hacer un proyecto de iluminación. Acá no hay esa especialidad, no creen que sea necesario. Es más, el tema de la compra de luminarias o de la especificación de luminarias venía al final, cuando ya estaba definida la arquitectura, cuando ya estaba definida todo. Entonces no lo creían necesario. Entonces igual yo me arriesgué y hablé con los amigos, con el arquitecto Rego y les dije, me tienen que ayudar a que sea necesario hacer un proyecto de iluminación, ¿no? Y comencé haciendo departamentos, yo recuerdo mucho, por $50. El primer centro comercial que hice, que el arquitecto Rigo me metió, fue a hacer Megaplaza, cuando recién se estaba formando la primera parte de Megaplaza, y me acuerdo que mis honorarios fueron de $300, pero lo hice, y así seguí haciéndolo para que los arquitectos y los clientes vean que sí era necesario también diseñar la luz, no solamente porque complementaba la arquitectura, porque al final el cliente de la luz es la arquitectura. Si el arquitecto diseña un espacio increíble, si el diseño de iluminación no está bien hecho, puede destrozar esa arquitectura. A ver, eso tiene que ver un poco con la historia de cómo comencé mi estudio. Yo comencé pues haciendo proyectos pequeños y luego fui creciendo, luego comencé con Endesa a iluminar las iglesias y es un tema bastante artístico, como es la arquitectura, ¿no? Al final de cuentas, la iluminación también está entre el arte y la ciencia, ¿no? Pero fundamentalmente, eh, y es lo mismo que en la arquitectura, uno primero diseña para un cliente final algo que sabes que es lo correcto y luego pasas a ver en la parte técnica cómo es que esto puede funcionar. Yo siempre he tenido esta forma de enseñar también a los chicos que están en mi estudio y de trabajar que la parte conceptual de cómo generas la idea y cómo diseñas este proyecto por las sensaciones que quieres lograr con la luz y luego buscar la parte técnica de cómo resolverlo. Entonces en las iglesias yo me sentaba en la iglesia y cerraba los ojos y me imaginaba cómo quería que se viera la cúpula, donde es como pintar con luz y sombra, porque donde hay luz hay sombra. Entonces es como uno pintar a lápiz y es por eso que mi estudio fue progresando cada vez más, porque con esa curiosidad que caracteriza el estudio de siempre investigar cosas nuevas, comencé a mirar al extranjero y mirar qué cosas se hacía y de pronto comencé siempre he estudiado prácticamente sola, ¿no? Iba a los congresos y habían festivales de luz y viajaba a ver los festivales de luz y veía cómo esto
acumulaba tanta gente en las calles y la gente cómo disfrutaba a través de estos festivales de luz y interactuaba con la luz y el espacio, y me pareció muy interesante y pensé que esto sí se podía hacer permanente. Entonces, el otro tema era cómo hacer que acá en el Perú las personas, los clientes y los arquitectos vean que realmente el diseño de iluminación era importante. Entonces creé una revista que se llamaba A Más Luz, que la repartía gratuitamente a las universidades, a los clientes, a todos los que la quisieran, en donde comencé a entrevistar a los grandes diseñadores de iluminación del mundo, como es Spears and Mayors, como es diferentes diseñadores de iluminación en Londres, arquitectos. Me acuerdo que fui al estudio de Zaha Hadid, que me recibió su socio, ¿no? Fui a entrevistar a Sir Norman Foster también, fui a entrevistar a varios arquitectos y les preguntaba para la revista de iluminación y les preguntaba si les parecía importante la luz y si ellos involucraban a un diseñador de iluminación en sus proyectos. Y todos me contestaron que, por supuesto, era importantísimo. Comencé a mostrar todos los proyectos que se hacían alrededor del mundo, porque creo que para lanzar lo que era el diseño de iluminación, primero teníamos que educar acá a todas las personas para que vean que podíamos hacer más de lo que estábamos haciendo. Y funcionó. Entonces, en cada proyecto yo siempre trataba de ir más allá de lo que me pedían, ¿no? Y es así como llegó el BCP, que inicialmente querían colocar una pantalla en la fachada porque tenían la idea de que esto podía ser como el Times Square, y por suerte el proyecto llegó a mis manos y le dije, no, o sea, ¿cuál es el concepto del banco? ¿Por qué quieren remodelar el banco? Y me dijeron que querían conectar con la gente. Entonces le dije, si queremos conectar con la gente, pues hagamos una pieza de arte interactivo en la fachada. Nada de colores corporativos, nada de pantalla, porque yo creo que ya tenemos demasiada información en nuestros teléfonos, y hagamos algo que realmente llegue a los corazones de la gente. Y planteamos este proyecto y les encantó, y lo desarrollamos, y nosotros siempre tenemos un proceso en el que la parte conceptual es importante, pero luego viene la parte de investigación y desarrollo. Yo creo que la tecnología ha avanzado tanto que la idea no es diseñar con la tecnología, sino tener un concepto sólido y luego buscar esta tecnología, porque la tecnología es una herramienta que nos ayuda a lograr lo que queremos. Todas las instalaciones interactivas estaban hechas. Yo fui a Londres porque en realidad la mayoría de las instalaciones interactivas las conocía a la gente de Moment Factory, conocía a la gente de UVA, entrevisté a todos, hoy en día todos son grandes amigos míos, preguntándoles. Ellos hacían festivales de luz, entonces tú ibas a una zona en Londres o en Ámsterdam y de pronto tenías una cámara, interactuabas con la luz y luego el festival acababa, y yo decía, pero ¿por qué no puede ser permanente? Puede ser permanente porque si tú haces que eso reaccione, significa que siempre va a ser, puede ser permanente porque siempre va a estar cambiando, porque depende de cómo tú actúes con la fachada, no es algo predeterminado. Y el primer proyecto realmente que nosotros investigamos para ver si esto podía funcionar permanente fue el proyecto que hicimos con Endesa por Navidad, que se llamó DJ Light, en donde pusimos una pequeña cámara y distribuimos parlantes y pusimos unas grandes esferas luminosas, y duró 45 días y comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 11 de la noche, y fin de semana se ampliaba hasta la 1 de la mañana, y yo fui los 45 días y la gente seguía regresando. No fue una vez, fue más de una vez. Yo me encontré con una señora 4 veces que pensaba que el color de las esferas no le salía rosado porque su aura estaba distinta. Entonces seguía regresando. Llevé a mi hija, que en ese momento tenía 2 años, y entendió clarísimo. Entonces ahí es donde me di cuenta que el interactuar con la luz era una comunicación directa y era un lenguaje tan sencillo que toda la gente se sentía involucrada. Y de ahí inmediatamente saltamos al Estadio Nacional,